esta nación. Yo no voy a ningún lado, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en un cementerio. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. Bueno, estamos transmitiendo nuevamente después de una semana de vacaciones. Nuevamente desde este planeta medio raro, medio extraño, y desde Osorno, el sur de Chile, otra vez. Hoy día vamos a hablar con Felipe de un tema que tiene que ver, y nos vamos a centrar en algo súper específico, que son las crisis de pánico. Y también vamos a desmantelar un poco la crisis de angustia, que son bien comunes y que están bien como escondidas y que poca gente se atreve como a decir, ¿no? Ah, yo tengo crisis de pánico, me pasa esto, y son como bien comunes. Hay gente que le da casi todos los días una crisis de pánico. Hay gente que lleva años con crisis de pánico, hace tratamientos con medicamentos, con psiquiatras, con psicólogos y no funciona. Y funciona por un momento y luego vuelven las crisis de pánico. Entonces, conversábamos con Felipe que también es importante hablar de esto y tratar de desmantelar cómo funciona la mente humana y cómo esto provoca las crisis de pánico, crisis de angustia, diferentes tipos de crisis. Entonces, yo hace un tiempo atrás hice un video explicando un poco de las crisis de pánico y la idea de eso es como complementar hoy día desde dos miradas en qué consisten las crisis de pánico, cómo poder tal vez, no sé si darle solución, pero sí llevarlas de mejor manera y por qué no también poder ir sacando las crisis de pánico de mi vida en el fondo. Para eso también hay técnicas y métodos. Entonces la idea de hoy día es hablar en forma general de lo que es una crisis de pánico y me gustaría, para empezar esta conversación, Felipe, conocer tu opinión. ¿Qué es para ti, según tus conocimientos, según lo que tú has observado en tu experiencia clínica, qué es para ti una crisis de pánico, pero en palabras sencillas, en palabras que todo el mundo pueda entender, porque la idea es que esto de hacerlo lo más cercano posible a todas las personas que a lo mejor padecen de crisis de pánico o llevan tiempo ya con estas crisis. Así que, Claro. según tu entendimiento, parte tú, luego yo doy mi entendimiento de lo que es una crisis de pánico. Ya. Mira, estoy un poquito inseguro con el micrófono, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Yo creo que hay que tener una primera visión respecto a la crisis de pánico y quizás es que es un tema súper contemporáneo también. Es un tema que se da mucho en estos tiempos y se relaciona mucho con la forma de vida que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que es importante para todas las personas que quizás están sufriendo algún tipo de angustia o sufren de crisis de pánico o tienen curiosidad respecto al tema, entender que es un fenómeno que se deriva de un contexto mayor y que tiene que ver con las formas de vida que llevamos hoy en día, por un lado. Y en términos generales, la crisis de pánico se entiende como una acumulación de emociones inespecíficas, es decir, que son emociones que no tengo muy claro de dónde vienen, ni de por qué se dan, ni de qué emociones son. Por ejemplo, puedo sentir quizás un poco de angustia, quizás un poco de tristeza, incluso algunas personas sienten un poco de soledad, otras personas sienten miedo, pero no son emociones tan definidas, no es como que yo pueda decir específicamente es miedo, es angustia, o etcétera. Es una mezcla de varias emociones que cuesta discernir, observar de qué efectivamente es de qué se trata, y aún más es difícil comprender de dónde viene, por qué me pasa esto. Porque muchas personas quizás tienen una vida normal, habitual,
y de repente de la nada van en la micro o en el colectivo, no sé, o están en el supermercado y empiezan a sentir este colapso de emociones o esta gran cantidad de emociones. Y nos explican por qué, porque quizás muchas veces no hubo un aviso previo tampoco de que yo me estaba sintiendo mal o de que había algo mal en mi vida que me estaba pasando, y simplemente esto se activa. Entonces yo creo que esas dos, para empezar, podría dar como esas dos características. No sé tú cómo lo observas. Sí, para mí la crisis de pánico, bueno, tiene que ver con lo que tú estás diciendo, como para darle un orden o un punto en común, hay una confusión ya mental, que a lo mejor es inconsciente y viene desde hace mucho tiempo. Y también, obviamente, tiene que ver con lo que está pasando en mi rutina diaria. Por ejemplo, si yo trabajo, no sé, 14, 12 horas al día o trabajo, no sé, 60, 70 horas a la semana, es muy probable, a lo mejor no, pero es probable, de que se desarrolle una crisis, se empiecen a desarrollar crisis de pánico por este nivel de estrés. Ahora, sí comparto contigo todo lo que tú dices, pero sí agregaría que es un sinnúmero de emociones, que es una confusión, por lo cual se produce una confusión, pero sí hay una emoción que predomina en la crisis, en los diferentes tipos de crisis. Ahora estamos hablando de la crisis de pánico, y esta emoción que predomina en esta confusión para mí tiene que ver con el miedo. Y el miedo es como un detonante muy importante en todo esto. Y desde ahí se origina esta crisis de pánico para mí, desde mi visión, desde el punto de vista de esta emoción. Desde tu experiencia, digamos. Claro, según lo que he visto, según lo que en estos ya 10, 11 años de experiencia clínica, tiene que ver mucho con el miedo, mucho con el miedo. Y hay miedos también que son internos y miedos que son desde afuera. También hay gente que se siente muy presionada por el que dirán, porque cómo me van a ver, que esto, que lo otro. Y eso también provoca mucha sensación de ahogo, ¿no? Como de sentirse presionado, de sentirse como con este estrés permanente de cómo me ven, ¿no? De estar para otros, ¿no? De estar exigido por las personas que me rodean, ¿no? De ser aceptado en el fondo. Y ahí también hay una herida que es como psicológica muy importante, que tiene que ver con esto de precisamente ser parte del clan, ser parte de algo, ¿no? De algo como comunidad. Y desde ahí hay muchas enfermedades que se producen y tampoco podemos como hacernos como desentendidos, porque hay muchas enfermedades que tienen que ver con que el individuo no se integra a una comunidad o no se integra a una familia, y desde ahí parten muchas enfermedades. Pero bueno, para ir como centrando un poco la crisis de pánico, como decía en algún momento, tiene que ver también desde los procesos internos con la emoción del miedo, según mi perspectiva. Entonces, ¿miedo a qué? En toda esta confusión hay mucho miedo que podemos resumir en dos o tres, ¿no? Que es miedo a volverse loco, miedo a morir, o sencillamente miedos derivados en otros pequeños miedos, como fobia a algo, fobia a esto otro, fobia a esto. Entonces, dentro de esta confusión mental, cuando el miedo es como la benzina o el combustible para la mente. Entonces, a mayor miedo, la mente funciona así, ¿ya? Funciona más rápido y es como un disco rayado que empieza a girar, a girar, a girar, a girar. Y es como un carrusel que no para. Entonces, ¿y cómo puedes tú observar eso? Te puedes dar cuenta cuando hay como un diálogo interno, las cosas que tú te estás diciendo, las cosas que tú conversas contigo mismo, contigo misma, las tonalidades con las cosas que te dices a ti mismo. Ese tipo de cosas se empiezan a acelerar con el miedo. Entonces, eso empieza a crear una sensación como de ahogo, de que me falta el aire, de que no puedo respirar, y todo eso empieza a pasar a través del cuerpo. Partimos con una confusión mental que está ahí presente y que ya lleva a lo mejor días o semanas, y en algún momento viene acompañado por esta sensación de que la respiración en algún punto se hace muy poca, o sea, tú respiras muy poco en el fondo. Entonces, entre menos oxígeno llegue a tu cerebro, más estrés hay en el cuerpo. Esto es una cosa que hablamos con una psicóloga, colega tuya, que también que tiene que ver con los procesos de respiración. Claro, con José. Y tiene que ver con cómo nosotros estamos respirando en el día a día. Por ejemplo, ese es otro factor también que puede ayudar a ver cómo nosotros vamos acumulando, como decías tú, acumulando y acumulando.
La respiración. ¿Cuántas veces nosotros, ahora, sobre todo con el uso de la mascarilla y por el miedo al contagio, paramos la respiración? Paramos la respiración y no está llegando oxígeno a nuestro cerebro. Por lo tanto, eso hace que nuestro organismo ande más estresado y andemos más tenso. Entonces, imagínate que antes de la pandemia, mucha gente hace eso como de manera automática, como que no respira, es como si el otro estuviera, antes de esta pandemia, es como si todos estuvieran con tuberculosis, es como, no respires. Y pasa eso, como que hay un temor a entrar en el contacto con la otra persona también. Claro. Entonces uno va acumulando, entonces tenemos pensamientos, confusión a nivel de pensamiento. Tenemos un proceso que tiene que ver con la respiración. O sea, cómo estamos respirando en el día a día. Entonces vamos acumulando emociones, pensamientos, respiración. Esto es como un todo. Aparte de nuestra rutina diaria, que tiene que ver con las horas que nosotros también, por ejemplo, como decía antes, trabajamos, por ejemplo. Entonces, todo eso es un cúmulo de sensaciones en el cuerpo y en la mente que va detonando en diferentes crisis. Puede ser una crisis de angustia, puede ser una crisis de pánico, diferentes tipos de crisis. Entonces, ahí que podrías tú también complementar de acuerdo a lo que estamos, porque Sí, hay cosas mira, a que mí, obviamente o se sea, van. creo que es súper interesante poder observar que hay, bueno, hay una sintomatología que es física y hay un tema que es mental y psicológico, que se complementan, o sea, están unidos igual. Pero la sintomatología física por lo general está gatillada por un estado emocional y por un estado mental previo. Y también puede modularse, es decir, puede moldearse, puede acelerarse o puede disminuirse, dependiendo también de cómo nosotros manejemos nuestra emoción y cómo manejemos nuestra mente. O sea, por ejemplo, si yo estoy en la micro y empiezo a sentir que me falta el aire y comienzo a pensar, asocio eso con que me voy a morir, que me voy a ahogar, que en realidad estoy solo en la micro, que no hay nadie que me pueda socorrer, que estoy lejos de un hospital, y mi mente empieza a generar muchos pensamientos negativos. Eso evidentemente que va a contribuir a que la crisis se detone. Pero siempre yo creo que es importante comprender que uno tiene las facultades de poder modular estos estados. Entonces es importante para las personas que quizás están sufriendo este tipo de trastorno o han estado a punto de sufrir este tipo de trastorno o sienten miedo de sufrirlo, saber que la mente, el manejo de los pensamientos y así de las emociones es lo que va a ayudar a modular bien estos procesos. Y ahí yo creo que es importante cómo nosotros entendemos el tema del miedo, porque el miedo es una emoción, pero es una emoción que está asociada a pensamientos, a proyecciones respecto a cosas, respecto a la vida, respecto a la muerte, respecto a mi salud mental, al control que yo puedo tener sobre mi cuerpo, sobre mis pensamientos, sobre la realidad. Entonces, cuando el miedo se acrecienta, yo creo que ahí hay un factor que es súper importante, que los miedos en general, o muchas veces, quizás, digámoslo así mejor, muchas veces cuando sentimos miedo, en vez de enfrentar el miedo, de tratar de verlo, de estudiar su naturaleza, de dónde viene, tratamos de evitarlo. Y cuando lo evitamos, esa emoción de miedo se empieza a alimentar de los pensamientos. Entonces, muchas veces los miedos que tenemos, el miedo real, la realidad de ese miedo, no sé, es un 20% y el otro 80% son imaginaciones mías. Entonces, por eso es súper bueno siempre, creo yo, o súper recomendable, tratar de explorar los miedos, tratar de ver cómo soy yo respecto al miedo, cómo me configuro yo como persona, como ser social, como ser humano, respecto al miedo, ya sea el miedo al ridículo, el miedo a las relaciones sociales, el miedo a la exposición, el miedo a un montón de cosas, porque cuando suceden las crisis de angustia o pánico, como tú dices, sí, hay una emoción de miedo que está debajo y que por lo general tiene que ver con el no poder controlar ese momento, ya sea porque me puedo morir, etcétera, un montón de cosas. Entonces, bueno, quizás poder analizar o poder anclar cuál es mi relación con el miedo, cómo manejo yo el miedo, cómo lo resuelvo en general en mi vida cuando tengo miedo.
lo evito, hago el camino largo y me hago el loco y prefiero, o lo trato de enfrentar, trato de sentirlo, de estudiarlo. Ujú. Sí, eso es como también como para que las personas que estén como escuchando esto y que les pueda servir, como qué hacer como previamente, o sea, porque tú sabes que ya te dan crisis, ¿no? Entonces, es bueno lo que tú dices porque tomo conciencia de cuál es mi relación que tengo respecto al miedo. Ahora, me gustaría que entráramos como a picar en el sentido de que, qué hacer cuando una persona está ahí, con la crisis de Claro, pánico. claro, porque lo Entonces, que desde comento es un ahí, poco más preventivo quizás. claro, es preventivo, claro, y que es re importante también, porque si no, no está eso, no hay una conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces, a mí me gustaría como aportar en algunas cosas que ocurren en este fenómeno psicológico, en estas crisis, y que tienen que ver con dos cosas. Una de las cosas que a lo mejor tú puedes aportar más, que es el proceso de concentración. Yo voy a hablar un poco de lo que es atención. Por ejemplo, eh, cuando están ocurriendo estas crisis, voy a hablar un poco como a modo de ejemplo. No sé si alguien habrá jugado más de alguna vez al congelado. Cuando se juega al congelado, alguien no se puede mover, entonces estás como así, como quieto, y pasa que una parte de tu cuerpo empieza a picarte, la punta de la nariz, o acá, o en algún lado, y te dan estas ganas irresistibles de rascarte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la atención? La atención es una percepción. ¿Qué quiere decir eso? Que es como algo que yo me doy cuenta que está ocurriendo. Pero ¿qué pasa con la atención cuando no puedo moverme, por ejemplo? Cuando no puedo moverme, la atención se focaliza. Entonces, por ejemplo, me pica la punta de la nariz, y si yo focalizo mi atención en la punta de la nariz, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo que se llama, o lo que yo inventé como efecto lupa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el fondo, como tu atención se focaliza en ese punto, da la impresión de que se agranda, de que es algo grande e irresistible que no puedes contener, que no te puedes controlar. Y eso se produce porque la atención se focaliza y da la impresión, es una impresión de que se agranda. Entonces, lo mismo ocurre en las crisis de pánico. Lo mismo, es el mismo proceso, es el proceso psicológico de la atención. Si la atención se focaliza en los pensamientos que tú estás colocando de acuerdo a lo que estás sintiendo, y se focaliza generalmente en lo negativo, porque estamos adiestrados para eso, para focalizarnos en lo negativo, claro, vas a empezar a sentir mucho miedo porque estás focalizado y vas a agrandar. Entonces, lo mismo ocurre a nivel mental y va a ocurrir a nivel corporal. Si tú focalizas tu atención en una arritmia, y las arritmias son normales, que de repente ocurren, ¿no? Es como tum, 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 ¿no? Si tú focalizas tu atención ahí, va a dar la impresión de que tu corazón está latiendo muy fuerte, que te va a dar un... Entonces la interpretación viene ahí, me va a dar un ataque, ¿no? Tum, tum, estoy sintiendo esto. Entonces, eso es lo que ocurre. Es un fenómeno que cuando la atención se focaliza, da la impresión de que el fenómeno en sí se agranda, pero no se agranda, sigue siendo igual. Lo que ocurre es que hay una impresión que es errónea, una impresión de la realidad, una interpretación a través de la impresión. Yo tengo una impresión de que es algo muy grande y lo interpreto como que me voy a morir, porque siento que el corazón se me va a salir, ¿ya? Eso mismo ocurre en las crisis de pánico, lo vuelvo como a recalcar, que es como respecto a la atención. La atención es una percepción relajada de las cosas, es una percepción relajada de ti mismo, de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Eso es atención, que es diferente a concentración, aunque se cruzan entre sí también los procesos, pero me gustaría que en ese caso, como estamos hablando qué hacer en ese momento exacto, es necesario saber cómo funciona la atención en tu mente. Porque si tú no sabes cómo funciona la atención en tu mente, te dejas llevar por toda esta vorágine de emocionalidad y de lo que está ocurriendo. Entonces es necesario que las personas sepan que ese foco hace que cuando tú focalizas tu atención, hace que los síntomas, entre comillas, se agranden. Los signos y los síntomas se agranden, pero no ocurre realmente porque es una impresión. Vuelvo a recalcar eso. Entonces, cuando a alguien le dé alguna crisis o algo, ojalá se acuerde de esto, que es una impresión, ¿ya? Entonces, estamos tratando paso por paso, primero a nivel psicológico y mental, de desmantelar una crisis de pánico. Entonces, ahora, Felipe, me gustaría que tú también me hables de concentración. ¿Cómo podemos también manejar esto a través del proceso de la concentración, manejar una crisis de pánico en el momento? Claro, bueno, yo quiero hacer un punto antes.
Cuando Sí, tú dices que estamos un poco acostumbrados a dejarnos llevar por estos pensamientos medio fatalistas o estos pensamientos negativos, yo creo que igual es necesario hacer la reflexión de cómo está construido el sistema en el que vivimos. El sistema en el que vivimos está construido en base a la necesidad. La publicidad, el sistema social y político está construido en base al miedo a la carencia. Es lo que hace que los políticos salgan elegidos, es lo que hace que compremos ciertos productos, es lo que hace que hagamos ciertas inversiones y no otras, es lo que hace que estudiemos ciertas carreras y no otras, porque está siempre esta idea de no quiero vivir en la carencia, pensando además que Chile es un país que pasó por un proceso de hambruna, de pobreza muy fuerte, entonces tenemos como sociedad mucho miedo a la carencia. Y muchos de nuestros pensamientos están focalizados desde ahí. Entonces, quizá hay también un pensamiento bastante fatalista al momento de enfrentar ciertas cosas. Entonces, eso creo como previo, que hay algo cultural también que es bueno revisarlo muchas veces. que es como automático, dice. Claro, es una forma habitual que tenemos de funcionar, de cómo nos activamos para movernos, de cómo Claro. creamos las relaciones sociales, muchas veces las creamos a través del miedo a la carencia, del miedo al que nos va a faltar, del miedo. Y estructuramos todo un sistema, digamos, en base a eso, y como vivimos en un sistema que es hiperindividualista, hipercapitalista, tendemos a creer que somos nosotros solos en los que vamos a tener que enfrentarnos al mundo, a este mundo complejo, ¿no es cierto? Porque es así como nos han enseñado y nos han educado. Tú estás solo y tú te tienes que rajuñar con tus propias uñas, y eso evidentemente que a nivel cultural genera una respuesta quizás que es más negativa a otras sociedades que están acostumbradas quizás a vivir de una manera mucho más social, o las relaciones sociales están dadas de otras maneras. Claro, Eh, sí, eso incide, claro. Es como que incide y el pensamiento automático es el fatalista de inmediato, o sea, me voy a morir. Entonces es porque es de alguna manera, como dices tú, porque eso está incorporado a través del mismo sistema de vida que tenemos los seres humanos, que tenemos en, no sé, llevándolo a la realidad local, pero en realidad todo el globo, ¿no? Toda la Tierra. Entonces es como que el miedo está incorporado, que siempre cuando hay miedo es lo peor, la peor opción que te va a pasar es que me voy a morir, ¿no? Es que estoy sintiendo esto y es lo que va a pasar, o me enfermo y ya tengo fiebre y es coronavirus, me voy a morir, no hay otra opción. Entonces es bueno también cuestionar ese tipo de pensamiento que viene dado desde lo colectivo también. Bueno, pero siguiendo como la pregunta respecto a qué hacer en el instante, volviendo de respecto a la concentración, ¿cómo la concentración nos puede ayudar a manejar una crisis de pánico? claro, la concentración, digamos, es la capacidad que podemos desarrollar. Como muchas capacidades, tenemos que recordar que nuestra mente es un arma. No quiero decir un arma para utilizar el concepto guerrillero de nuestro gobierno, de guerras y armas y esas cosas. Es una herramienta, digamos, que podemos trabajar para construir el mundo que queremos construir. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente nosotros construimos la sociedad y nos construimos a nosotros mismos a través de estructuras mentales, cognitivas, emocionales, pero somos nosotros quienes podemos moldear eso y tenemos el poder para poder hacerlo. Por lo tanto, si nosotros creemos en ese entendimiento, porque hay que creer que eso efectivamente lo podemos hacer, porque lo podemos decir, pero de ahí a que yo lo crea es otra cosa. Entonces, yo creo que es súper necesario poder internalizar que nosotros tenemos ese poder. Ese es el poder que tenemos todos. Entonces, si yo no creo que tengo ese poder, finalmente cedo ese poder No. a estos pensamientos automáticos, a estas socializaciones, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que nosotros creamos y que tenemos ese poder de darle forma a nuestra realidad. Y la concentración, digamos, es la capacidad que podemos desarrollar o que podemos poner en práctica en un determinado momento para focalizar nuestra mente y focalizar nuestras emociones en algún punto que nosotros específicamente queramos focalizarlo. Como tú decías, ¿no es cierto? Hay a veces una masa de pensamientos negativos que se viene, de sensaciones corporales que llegan, pero a través de la focalización nosotros podemos encontrar un punto de escape o un punto de tranquilidad.
Ahora, me cuesta verlo, o sea, yo no tengo tanta experiencia en trabajo con crisis de pánico y ese tipo de trastornos, pero me cuesta verlo no de una manera previa, preventiva. Claro, claro. Ya cuando una persona está en el momento y ya se gatilló esto, todo esto que yo estoy diciendo en realidad vale nada, realmente, porque es un trabajo que yo creo que es necesario hacerlo previamente. Sin Claro. embargo, en el momento específico en que está sucediendo, creo que es la respiración la clave. Ujú. Es la clave más fácil de acordarse, es la más fácil de practicar, es como la herramienta quizás más a la mano que uno tiene. Y Ajá. justamente hay una pregunta, alguien hizo una pregunta ahí abajo que quizás la pudieras leer que tiene relación con eso y pudiéramos responderla. Espérame, déjame leer acá un poquito. Pero bueno, siguiendo con el punto, yo creo que, o desviándome un poco del punto, mejor dicho, creo que es importante la fase preventiva. De manera milenaria, por ejemplo, en China, o las culturas que ya tienen años de desarrollo, siempre han trabajado la medicina desde una manera preventiva. Y nosotros tenemos la costumbre de trabajarlo de manera reactiva, es decir, cuando ya las cosas están sucediendo. Y eso en todo orden de cosas, de políticas públicas en general. Por ejemplo, en todo. Habitabilidad, todo lo que podemos ver de políticas públicas de gobierno son maneras reactivas cuando las cosas ya sucedieron. Y eso es muy complejo ya porque ya hay un montón de trastornos que están asociados, el problema ya está ahí encima tuyo. Entonces yo sí soy muy de la idea de que creemos conciencia de la necesidad de irnos trabajando antes de que nos pasen las cosas. Claro. Importante eso. Voy a leer la pregunta a propósito de lo que tú estabas diciendo. Dice Marcelo Chucao, dice, el miedo incluso lo podemos disfrutar. El pánico nos lleva a malas decisiones. Dice, ¿cómo influye la respiración para controlar la mente y el cuerpo? Me gustaría partir ahí contando un poco, a propósito de lo que estaba diciendo Felipe, ya en el momento, porque vamos a dar una mirada como global de la crisis de pánico, estamos como contextualizando, estamos como también viendo el momento in situ, cuando ya la crisis está ahí, que también es importante saber cómo manejar ahí también. Y a partir de esa pregunta nos vamos a centrar en la respiración. La respiración es importante a medida de prevención cuando está ocurriendo y cuando ya ha pasado la crisis. En estas tres instancias trasciende la respiración, es súper importante. Prevenir, ¿cómo? Si yo estoy respirando de cierta manera toda la semana, estoy, por ejemplo, en casa, que no tengo necesidad de utilizar mascarilla en casa, y en casa, por ejemplo, estoy respirando poco o estoy como con miedo y respiro muy poco y cortado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy estresando mi cuerpo y estoy estresando mi mente y estoy generando el círculo vicioso de la emoción del miedo, o sea, más miedo aún, porque entre menos respiración, menos oxígeno, más miedo. Si respiro y llevo más oxígeno a mi cerebro, menos miedo. Mi Claro. cuerpo está más relajado. Ahí ¿Ya? quizás es importante que las personas que nos están escuchando puedan probar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo respiro lento y corto, cuando no respiro mucho, cuando respiro Claro, apagado? ¿Qué claro, empiezo a sentir? claro, ¿Qué emoción es la que estoy conectando con ese tipo de respiración? Porque toda claro, la respiración se conecta con diferentes tipos de emociones dependiendo del ritmo y la profundidad de la respiración. claro. Entonces es importante que puedan también ir haciendo la prueba. Solo en su casa, sin que nadie los mire, si están viendo este video, ir viendo lo que estamos diciendo. Lo pueden comprobar por su experiencia. No es necesario estar leyendo nada. Es simplemente comprobar que con la respiración se pueden alterar los estados de ánimo. Se pueden alterar para bien o para mal, como se le quiera llamar. Y mucho de este conocimiento también lo saben actores, actrices, que se Claro. autoprovocan estados emocionales. Por ejemplo, la tristeza, ¿te fijas? O la rabia. Eso provoca, la respiración provoca cierto tipo de emociones, conexiones con emociones. Entonces, es muy importante que tengamos educación respecto a esto porque generalmente no se habla. O yo lo hablo cuando dirijo una terapia, cuando estoy en terapia, ahí. Pero no es una conversación que podamos tener como a libre acceso. Por eso la idea es de llevar esto a todas las personas que les pueda interesar. Entonces, estábamos en la respiración.
Entonces es importante tomar conciencia de cómo tú estás respirando durante la semana, todos los días, cuando te levantas, cuando estás comiendo. Por ejemplo, si estás acelerado, si no estás respirando, si estás hablando con alguien, por ejemplo, con alguien con el que tú vives en tu casa, tu pareja o lo que sea. Y ahí estás cortando la respiración, por ejemplo, no estás respirando. Entonces, eso es importante. Eso en sentido de prevención respecto a la respiración. Entonces, cada vez que tú te pilles respirando poco, respira, sencillamente lento y profundo. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta cómo te empiezas a calmar, cómo empiezas a relajar, cómo tus pensamientos y el curso del pensamiento va calmándose, va calmando. Entonces, la respiración es la clave de esto, es una tremenda clave. Algo que parece así como tan sencillo, ¿no? Como, ya, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Mira, los procesos psicológicos más importantes y más profundos son los más simples, ¿ya? Entonces la respiración es la tremenda clave de esto, ¿ya? Mucho de esto lo saben los yogis que practican diferentes pranayamas, los que practican yoga, kundalini o cualquier tipo de yoga. La importancia de la respiración es muy, muy relevante. Entonces, eso en el sentido de prevención. Vigilar cómo estoy respirando en la semana. Y simplemente si paro mi respiración o está entrecortada, ir respirando. Respirando lento y profundo. Y eso va a ayudar en la semana, ¿ya? En el día a día. Ahora, cuando ya la crisis de pánico está ahí, in situ, lo que yo puedo hacer es ayudarme con el tacto y puedo llevar las manos acá y respirar suavemente, sin presión, un rato aquí. Si estoy sintiendo, por ejemplo, aquí una presión en el pecho, qué sé yo, y puedo llevar mis manos después hacia el ombligo. Es importante la respiración en el estómago. Y ahí se recomienda cerrar los ojos. Si tú estás teniendo una crisis de pánico en el momento, puedes practicar esto, puedes llevar, porque las manos son un indicador como de dónde focalizarme, en qué parte, porque si mi atención está focalizada solo en la mente, esto termina estresándose, termina muy, muy colapsado. Entonces, nuestras manos sirven para focalizar la atención en otra parte del cuerpo, distraer a la mente. Entonces, la vamos a distraer colocando atención acá un rato, un minuto, puede ser un par de segundos, y luego bajamos y nos vamos a quedar en el estómago, en el ombligo. Y vamos a respirar ahí, como respiran los bebés, como respiran las huevitas, ahí. Vamos a respirar ahí, vamos a estar un tiempo y vas a empezar a notar cómo tu mente va a empezar a calmar, a calmar, a calmar, con algo tan sencillo, así, tan sencillo. Eso puede hacer que tu crisis de pánico se evapore, ¿ya? ¿Por qué? Con el solo hecho del dominio de tu respiración, porque vas a cambiar el foco de tu mente, de este centro mental, al emocional, y luego vamos a bajar al instintivo. Y ahí tu respiración te va a ir calmando en el momento, en el momento. Y luego, para terminar, luego que te da esta crisis, toma conciencia de tu respiración y empieza de nuevo el ciclo, empieza a respirar y vas a ver cómo tus crisis de pánico, con el hecho de que tú estés consciente de tu respiración, van a empezar a mermar, van a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cada vez ya te daban 5 a la semana, te van a dar 4, después 3, 2, y va a ir bajando, va a ir bajando. Así que eso desde ese lado, desde la respiración. Felipe, a ver qué nos puedes contar tú Claro, desde no, la... y es importante porque a la medida que vamos tomando atención, conciencia en el fondo de la respiración, como tú dices, no sé, me despierto en la mañana y antes de agarrar el celular y empezar a revisar Twitter y ponerme y angustiarme, puedo despertarme y observar cómo estoy respirando. ¿Cómo estoy respirando? Si, por ejemplo, si soñé mal, si tuve insomnio, quizás mi respiración va a estar súper apretada. Entonces la mañana es un buen momento que me dé 1 minuto, 2 minutos, no es necesario más, o si quieres más, pero con eso basta, de poder observar. Y con eso estoy trabajando mi capacidad de atención sobre el fenómeno de la respiración. Por lo tanto, estoy ganando, por así decirlo, cierto dominio sobre mí. Estoy ganando cierta autonomía sobre mí. Y también estoy acostumbrando a ligar la reacción física que tengo con mi estado mental y emocional. Entonces creo que es una buena práctica para ir
para ir tomando autonomía de nosotros mismos. También creo que hay algo que es súper importante cuando uno tiene, ahora que estamos quizás medio encerrados y estresados por algunas cosas, el poder ver cómo mi respiración varía cuando me relaciono con las demás personas, porque, por ejemplo, si estoy teniendo problemas con mi pareja, pero quizás esos problemas no los he hecho conscientes porque ya es parte de la rutina. Si yo observo que cada vez que nos sentamos a almorzar, yo estoy con una respiración apretada y la conversación no fluye y está todo cortado, entonces observo mi respiración. Estoy tenso y quizás no me había dado cuenta que estaba tenso, o que yo me pongo en una disposición tensa cuando me enfrento o estoy con la otra persona. Entonces, como tú dices, la respiración es una herramienta que nos da conciencia de cómo nosotros nos movemos en el mundo y de los roles que vamos asumiendo en nuestras relaciones sociales. Lo mismo, si de repente me doy cuenta que cuando me subo a una micro o que cuando estoy, no sé, en el mall o cuando estoy, no sé, en lo que sea, No, en mi el mall no. respiración en el mall no. Ya Bueno, no. la gente hace cola para entrar a Falabella. Digo, no sé, el mall debe estar lleno, yo me imagino, no sé, yo no voy, pero claro, por lo general digo porque las crisis de pánico muchas veces o de angustia dan en lugares públicos y que tiene que ver con cómo yo también me relaciono con esos espacios, qué me pasa a mí en esos espacios. Entonces está bueno de repente poder ir monitoreándome, cómo mi respiración cambia cuando estoy con mi jefe, o cuando estoy hablando con otra persona, o cuando estoy con mi familia, porque de esa manera me doy cuenta de que algo emocionalmente se activa cuando estoy en una circunstancia o estoy en otra, y por lo tanto, si estoy más consciente de eso, evidentemente que puedo prevenir de una mejor manera, y puedo ir resolviendo también. ¿Por qué cuando estoy con mi jefe como que mi respiración se vuelve corta? ¿Me da miedo mi jefe? ¿O tengo miedo a que me despidan? ¿O qué hay detrás? Y ahí es donde yo creo que uno puede empezar también a hacer evaluaciones que bajen estas ideas del miedo que son a veces irracionales y poder irlas fijando en la realidad. Es como decir, bueno, en realidad tengo un contrato indefinido o tengo estas circunstancias, hay muy pocas posibilidades de que me despidan. ¿Por qué tengo un miedo a eso? Es por las circunstancias que está pasando a nivel país, pero yo objetivamente tengo esa posibilidad. Entonces está bueno, la respiración nos abre una puerta para empezar a explorarnos y empezar a tener respuestas respecto a cómo nos movemos en la vida. Entonces, creo que es como la herramienta base y que nos da control sobre nosotros mismos, que es lo fundamental. Ahí yo creo también, bueno, no sé si tú quieres hacer un punto, pero me gustaría saber tu opinión, porque cuando hablamos de la mente, muchas veces hablamos como que la mente es algo muy terrible y es como algo que hay que derrotar y que hay que, y que hay que sobrepasar y que yo no tengo, o sea, claro, me gustaría que pudiéramos como desglosar un poquito eso porque no me gusta que quede como esa idea, porque la mente sí es una herramienta que nos ayuda, pero me gustaría saber tu opinión respecto a eso, porque cuando hablamos de... Sí, sí. Lo que pasa es que, como todos estos temas psicológicos tienen varias aristas de dónde mirarlas, pero esas aristas dependen de muchas cosas también, del nivel de conciencia de que uno tenga para poder observar, para poder darse cuenta y pensar lo que uno está analizando en este caso. La mente es una parte de nosotros y no es nada negativo. Lo que pasa es que se vuelve negativo cuando empieza a destruir, cuando empieza a destruirte o empieza a destruir a otros. Claro. Y eso quiere decir que tu mente está acidificada, está condicionada y está puesta al servicio de lo socialmente establecido, que es como que es parte de eso. Si uno se fija, el reflejo, por ejemplo, en las películas. Ahora yo estoy viendo una serie con Pau, estamos viendo una serie re linda que se llama Anne, que está ¿Cómo? en... Anne se llama, creo, Ah, Anne. no la cacho. Está en Netflix, es muy linda, es como de los años 1800, parece en Canadá, es muy, muy bonita. Entonces, la gente, uno se da cuenta cuando ve estas películas antiguas y todo, que la gente es y va a seguir siendo muy venenosa. Antes, no sé, había mucho racismo, mucho clasismo, mucha estupidez. Y eso tiene que ver precisamente con lo que hablábamos delante, que yo creo que la mente es una parte de nosotros que ha sido rechazada y que toma el poder de nuestro ser en el fondo. Y eso es lo que está, a mi juicio, está como equivocado, ¿no? Porque es como si la casa, es como una casa que estuviera
estuviera siendo mandada por ratones o por un ratón, no sé, y el dueño de casa es un león y no aparece, no está encerrado en su pieza, está como, no sé. Entonces, la mente igual es parte de nosotros, es parte, pero lo que pasa es que como ha sido condicionada de manera negativa, está condicionada para la destrucción. Para el miedo, Entonces, digamos. claro, desde el miedo. Entonces, una crisis de pánico también es como una pequeña autodestrucción, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, claro, es como está acidificada, ¿no? Por darle es como una figura metafórica a la mente. Pero no es que en sí sea algo malo, es una parte de nosotros mismos, es una expresión de nosotros mismos, de todo el dolor que hemos guardado en la infancia, en la adolescencia, incluso en el vientre de mamá. Desde ahí vienen cosas que nosotros hemos absorbido y hemos creado esta mente, ¿no? Mente individual y mente colectiva a través del sufrimiento. Entonces estamos acostumbrados a relacionarnos a través del sufrimiento, ¿ya? Entonces, no es que eso haya estado mal. O sea, en cierto punto nos sirvió para sobrevivir. Es como una armadura que llevamos como a cabo, que es como lo que yo digo cuando estoy como atendiendo, que es como, a veces es como que esta armadura ya sirvió para la guerra, pero la guerra se terminó hace rato. Entonces hay personas que quedan así como alterados porque han vivido toda su vida a la defensiva. Que esta Claro. mente es defensiva, te fijas, es un aspecto de la mente que es defensiva. Entonces, si tú te basas toda tu vida en estar a la defensiva, claro que te van a dar crisis de pánico, te van a dar crisis de angustia, te va a dar depresión, te va a dar un montón de cosas. Entonces, es cosa de hacer una autoobservación nomás y fijarse cómo uno se toma las cosas cuando alguien te la dice. ¿Te lo tomas como un ataque personal? O sea, ¿te persigues? ¿O te pones paranoico? Oh, están hablando de mí. O esta persona publicó tal cosa en Facebook. Oh, está hablando de mí. Entonces, es como que hay una importancia personal a esta mente negativa. No sé si respondo ahí tu pregunta, porque creo que Sí, después me fui como por las ramas, parece. no, sí, sí, sí. Es Sí, que sí, porque igual me pasa igual cuando hablamos del ego, por ejemplo. Hablamos del ego y por lo general en nuestra sociedad el ego está socializado como algo súper negativo. Sin embargo, es una estructura que fue creada o está creada a nivel evolutivo de la humanidad con un fin. Ahora, ese fin nosotros podemos darle forma, y yo creo que ahí está el punto, darle forma y poder influir sobre cómo eso se comporta y cómo eso nos sirve o no nos sirve. Podemos nosotros tener esa voluntad de moldearlo, pero si nosotros no lo hacemos, son las estructuras externas, las estructuras de masa, las que van a moldear esas estructuras individuales y que nos van a terminar dominando. Entonces yo creo que por eso es importante de repente, no es que tengamos que vencer la mente, ni es que tengamos que destruir el ego, son estructuras que nos pueden servir para ciertas cosas dependiendo de cómo nosotros logremos gestionarlas a través de nuestra voluntad y el ejercicio o la práctica de ciertas cosas. Porque si no lo hacemos, que es lo que yo decía un poco al principio, es como que nosotros delegamos el poder que tenemos de nosotros mismos, se lo delegamos a las estructuras de masa. Y ahí estamos a merced de lo que sucede, de cómo se manejan las masas finalmente. ¿Verdad? Tenemos que comprar, porque de esa manera soy feliz y estoy seguro y tengo esto fijo y en fin. Entonces, sí. creo que es importante como ver ese punto, que podemos ser independientes y que podemos trabajarnos a nosotros mismos, y creo que ahí radica la importancia también de la psicología y de cómo vamos entendiendo los diferentes trastornos que se dan quizás paradigmáticamente en estos tiempos, como es la crisis de pánico, los trastornos depresivos, no sé, los trastornos alimenticios, por ejemplo, que en algún momento quizás ahora no están tan fuertes como lo estuvieron, por ejemplo, quizás en los 90 o en los 2000, donde sí las figuras, las modelos hiperflacas y el comercio estaba súper centrado en una figura de ser físicamente. Creo que ahora eso ya lo estamos rompiendo y eso genera que muchos de estos trastornos también dejen de tener una preponderancia tan fuerte. Entonces es importante ver que cuando están sucediendo cosas a nivel social, tiene que ver, por un lado, con las estructuras que nos alojan, las macroestructuras,
pero nosotros tenemos siempre, y esto quiero ser súper cargante con decirlo, pero tenemos nosotros siempre la posibilidad de poder gestionar esas estructuras, por lo menos a nivel individual, porque eso nos pertenece, o sea, somos nosotros somos eso, entonces no podemos delegar esa responsabilidad fuera. Tenemos que hacernos cargo de eso porque es lo que somos. Entonces, creo que también es un ejercicio de vida el aprender a hacerse cargo de los diferentes aspectos de uno mismo para poder tener gobernanza sobre tu vida y no estar totalmente influenciado o a merced de las estructuras externas que cumplen fines súper específicos. En los tiempos de ahora, por lo general, tiene que ver con la acumulación del capital y el dinero. Entonces, es bueno como poder saber que o tener la convicción de que nosotros podemos manejar eso. Por lo menos es lo que concierne a nosotros mismos. Sí. Quisiera agregar ahí con respecto al funcionamiento de la mente, porque claro, muchas personas dicen no puedo controlar mi mente, no puedo manejar mi mente, no puedo... Pero es como que de alguna manera identificar como la mente como algo negativo igual ayuda. Estaba pensando desde otra arista, porque como te dije antes de responderte tu pregunta, es como que esto tiene muchas aristas. Y otra Claro. arista puede ser que identificar algo como negativo dentro de ti te ayuda precisamente a identificarlo. Esa es la paradoja. Porque Claro. si no, no lo identificas, ¿no? Es como, ya, hay un enemigo interno, entonces tengo que ver quién está adentro, ¿no? ¿Quién es ese Poderoso e implacable. Claro, quién es ese que está hablando adentro, ¿no? ¿Quién es ese? Entonces, eso igual ayuda bastante porque te ayuda a identificar desde lo negativo, ¿ya? Entonces, que es algo también que a la larga se transforma en positivo porque es como un regalo porque lo estás observando desde ahí, ¿te fijas? Exacto. Te empiezas a dar cuenta de que de tus procesos internos, de las mentiras que uno se cuenta, que les cuenta a otro, de la vanidad, que se yo, la vergüenza que me dan ciertas cosas, y todo ese tipo de emocionalidades influyen a la hora, porque vamos aterrizándolo también a lo que estábamos conversando, que nos desviamos un poco, pero está todo relacionado en realidad, con la crisis de pánico. Entonces, y desde ahí hay mucha emocionalidad, muchas pasiones como desde el punto de vista, por ejemplo, incluso de la teoría del enneagrama, ¿no? Que influyen. Si uno está todo el rato con un montón de pasiones como dando ahí activas dentro de la mente, genera un cierto nivel de estrés, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera hablando ahora, así preocupado del qué van a pensar de mí, de qué, estaría como, ¿qué? Estaría como chico, así Trabajo. como enano, ¿no? Claro, trabado, qué sé yo, que me voy a condorear, qué van a pensar de mí, me importa un bledo, todo ese tipo de weá. Entonces, como, eso también ayuda, ¿te fijas? Porque también hace que tú saques como una fuerza y decir, a la mierda esto, ¿te fijas? Esto es basura social, ¿cachai? Es como el Claro. que dirán y toda esa cuestión, como del año de 1900, ¿no? Así como, ¿qué pasa con eso? Todavía en el 2020 está metido en nuestra mente. Entonces, lo que me ha tocado ver a mí, que hay crisis de pánico que es solamente generado por eso, por el qué dirán, el miedo al qué dirán. Hay una cosa de imagen tremenda, ¿no? ¿Qué va a decir tal persona de mí? ¿Qué van a pensar mis amigos, mi familia, los vecinos, bueno, las vecinas? Bueno. Así que, Exacto. así, te fijas, entonces es como entender eso porque ese chip viene de 1700, yo creo. Viene como de ahí, 1700, 1800, Claro. y ha llegado hasta el 2020 y provoca mucho trastorno también por la imagen, ¿cachai? La imagen física, y más encima te lo refuerzan de afuera, entonces hay que estar consciente de todos estos procesos. Quisiera agregar algo antes que se me vaya de las crisis de pánico, que a veces también son eh, y vienen determinadas por la historia. O sea, son como la guinda de la torta a veces, ¿ya? No siempre, pero yo diría que en varios casos las crisis de pánico son solamente la punta del iceberg de algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo atrás, que viene ocurriendo hace varios años, ¿ya? Y que empezó incluso a gestarse en el vientre de mamá o empezó a gestarse en la infancia temprana o en la preadolescencia. Y las crisis de pánico son como un llamado de atención a que hay algo ahí que necesita ser revisado, que necesita ser reorientado, necesita ser visto en un contexto ojalá terapéutico, donde la persona pueda efectivamente hablar o sacar todo lo que ha estado ahí y a lo mejor ni siquiera es consciente aún, pero necesita hacer un proceso de construcción para darse cuenta, para ser consciente de lo que está guardado ahí. Entonces, hablar de estos temas no es tan sencillo, lo vuelvo a repetir, porque tiene varias aristas. Entonces, vamos a ir ordenando un poco esto. Entonces,
las crisis de pánico, primero, como decía Felipe, tiene un contexto, ¿ya? Que es social, colectivo, ¿ya? Viene dado de las condiciones políticas, económicas, viene dado de todo esto que es una idea de cómo moverse en el mundo, ¿no? A través del miedo, de la carencia, como decía Felipe. Entonces, tenemos eso por un lado, tenemos el contexto donde tú estás trabajando también, tenemos cuántas horas a la semana estás trabajando, ¿ya? Porque si estás trabajando reventándote 80 horas a la semana y te dan crisis de pánico, entonces es hora de revisar de dónde viene esto. ¿Te fijas? Ya, entonces tenemos esas dos cosas, esas dos aristas, y también tenemos la arista de tu historia de vida. Revisar tu historia de vida, porque esto no nace, no nace gratis, no es que alguien te tiró una maldición y mira, vamos a tirarle una maldición para que le dé crisis de pánico. No es gratis. En Esto viene Chiloé pudiera pasar, ¿ah? En Chiloé pudiera ser. ¿Qué? En Chiloé pudiera pasar, te digo. Claro, dependiendo del contexto, sí, pero no me voy a meter Contexto ahí. mágico. Entonces, Ya lo que bueno, voy es que una talla fome que esto, tienes. esto, esto es un resultado de una historia, ¿ya? Entonces, es importante analizar esas variables. Entonces, contexto social, político, económico, analizar mi forma de vida, cómo estoy trabajando, con qué me estoy relacionando. También observar mi respiración, como estábamos hablando delante. Son cosas que van ayudando. Entonces son de diferentes aristas Sí. y también una más profunda que tiene que ver con la que estaba hablando recién y que tiene que ver con la historia de vida, porque a veces las crisis de pánico tienen que ver con que es la guinda de la torta, la punta del iceberg de algo mucho mayor, ¿ya? De algo que necesita ser sanado, reorientado, o como se le quiera llamar, o necesita ser visto. Entonces, desde ahí, la crisis de pánico no es tan sencilla, ¿ya? Pero se pueden abordar de diferentes maneras. Hay diferentes técnicas, métodos, formas de prevención, como también decía Felipe delante, que la prevención es fundamental, fundamental. O sea, vigila tu respiración, observa tu respiración, observa tus pensamientos, lo que te estás diciendo en la semana, qué cosas te dices, qué te dices, soy una mierda, no valgo nada, qué sé yo, esto, lo otro. Bueno, eso genera también una reacción, si tú estás pensando eso de ti, genera una reacción física y emocional, no es gratis, ¿ya? Entonces, eh, está esta cuestión de cómo mirar a huevo un poco el pensamiento, pero el pensamiento es súper potente. Uno con el pensamiento puede cambiar también su estado de ánimo y cambiar también el de otros. O sea, hay gente cuando dice, no sé, de repente en una convivencia o algo y entra alguien así como no sé, como negativo, sombrío, entre comillas, y se siente, tú lo puedes sentir. Puedes sentir cuando alguien está pensando de alguna manera. Se siente, se intuye. Uh-huh. Entonces lo mismo ocurre dentro de ti. Entonces todas esas cosas que tú te vas diciendo te van afectando, te van afectando. Entonces es importante tomar conciencia de todas estas cosas que estamos mencionando porque son varias aristas para lo que es una crisis de pánico. Ahora hay ejercicios, hay cosas que uno puede hacer también, que puede practicar. No sé si, Felipe, ¿quieres agregar algo en eso? Sí, no, o sea, reforzar un poco lo que estáis diciendo como para redondear, para rellenar, digo. No, desde mi visión siempre es importante tomar conciencia de que cuando sucede una crisis de pánico es por una acumulación de material inconsciente, por lo general es material inconsciente, entonces hay algo que está sucediendo y de lo cual tenemos que hacernos cargo. Obviamente hay tratamientos que por lo general en la sociedad en que vivimos también tienden a ir a lo farmacológico y que ayudan mucho, pero evidentemente que eso es atacar solamente el síntoma y no la raíz. Y la raíz, como tú dices, puede tener muchas cosas, puede tener una forma de funcionamiento que tiene que ver quizás con mis límites, quizás tiene que ver con mi identidad, quizás tiene que ver con el exceso de trabajo, quizás tiene que ver con... Pueden ser miles de cosas. Pero las crisis en general, su función, digamos, o el por qué existen, es porque son puntos de inflexión que nos obligan a observar cosas, a ver cosas. Entonces, creo que siempre es una oportunidad, así como también quizás lo podemos ver a nivel social. Pero siempre las crisis es cuando una cierta forma de funcionamiento ya no sirve, ya no funciona, hay cosas estructurales que hay que cambiar y viene una crisis que rompe y que nos obliga a hacernos cargo de eso que está ahí.
Entonces yo igual siempre intento verlo desde el lado de la oportunidad. Es una oportunidad donde nuestro propio organismo nos está diciendo, oye, hay algo aquí de lo cual tienes que hacerte cargo, y es para equilibrarte, es para sanarte, es para tomar conciencia de que puedes estar mejor, de que es necesario estar mejor. Entonces, solamente quería decir eso para las personas que quizás están sufriendo angustia o tienen miedo o están a puertas de sufrir o están sufriendo crisis, tener también el pensamiento que se genera a través de la crisis, cómo yo posiciono la crisis, cómo yo la veo la crisis. Porque si la veo como algo negativo de, pucha, esto me pasó a mí de nuevo, con todos los problemas que tengo y además viene esto, es seguir creando en la misma dinámica que me está produciendo la crisis. Es seguir creando el mismo tipo de pensamiento y funcionamiento que agudiza el problema. Entonces, ya cuando a mí se me presenta una crisis, es necesario tomar conciencia de cómo me estoy tomando esto, qué pensamientos y emociones estoy asociando a esto, porque eso también es fundamental para el resultado final de este proceso. Si yo no logro cambiar mi modalidad de pensamiento en torno a la crisis, la puedo agudizar aún más y la puedo eternizar, la puedo cronificar. Pero si yo tomo conciencia de que es una oportunidad de cambio donde mi propio organismo me está diciendo, sabes que necesitas un cambio, necesitas hacer algo diferente, y yo lo veo de esa manera como una oportunidad que me está dando mi propio yo interno para estar mejor, entonces obviamente que voy a llevar la crisis de una manera mucho más llevadera y voy a poder encontrar y ver soluciones de una manera mucho más fácil. Claro. Dijiste algo bien, bien, bien importante que a lo mejor nos faltó hablar de eso, pero vamos a tratar ya de ir sintetizando para ir Sí, ya terminando. estamos en la hora ya. Sí, tenemos unos 10 minutos más, yo creo. Entonces, es importante, tú dijiste, el poner límites. El poner límites es algo súper, súper importante, porque si yo soy incapaz de ponerle el límite a un saco de hueas que me está hueveando, me está poniendo la pata encima, porque eso ocurre, ¿ya? Y soy incapaz de ponerle el límite, lo que tengo que hacer es precisamente entrenar una forma para poder poner el límite, ¿ya? Porque precisamente eso pasa y pasa mucho. Y yo no lo digo así por tirar palabras al aire, porque lo he visto muchas veces, que el jefe, que la pareja, que el hermano, o el amigo o la amiga, que no sé qué, que esto. Entonces hay que también empezar a sacar esa fuerza que está como reprimida y está escondida debajo de una capa de culpa y de miedo, ¿ya? Que socialmente eso está ahí. Y si tú no sacas eso, puede también generar estas crisis. Todo eso puede generar crisis. Entonces, Totalmente. ¿qué cosas prácticas puedo hacer? ¿Ya? Lo que yo siempre recomiendo, que es algo súper como desde la psicología humanista y todo, pero como que es súper útil, ¿ya? Esta cosa de agarrar unos cojines, especialmente para poder sacar esa rabia, porque hay mucha gente que no sabe poner límites porque no sabe manejar su propia rabia. No sabe manejar, entonces se hacen daños a sí mismos, porque como no la pueden sacar, se empiezan a hacer daños a sí mismos. Y ahí viene todo este tema hay gente que se corta, qué sé yo, que Las se hace, adicciones. claro, autolesión. Entonces, es importante, algo práctico es que se puede hacer como para poder empezar a sacar esa fuerza, es simplemente un pequeño entrenamiento. Por ejemplo, bien, así, bien ordenado, estructurado. Puedes juntar 2 cojines gruesos y 10 minutos al día, o 5 si tú prefieres, 5 minutos al día, agarrar ese cojín a combo, sacar toda esa rabia de ahí y poner ahí quizás al jefe, poner ahí quizás, no sé, a la persona que tú sientas que te está provocando algo, que eres incapaz de expresar, sacar todo eso de ahí y limpiar. Porque muchas veces quizás no tiene que ver netamente o directamente con el jefe, sino que tiene que ver quizás el jefe del jefe anterior y el jefe anterior, y antes era el papá, y también fue la mamá, y fue el hermano mayor, y fueron todos que ahora son representados bajo la figura del jefe. Entonces, lo que yo recomiendo es como poder sacar esa rabia, idealmente con cojines, no con personas. Ya mucha gente así como que tira mierda y está como golpeada y sacar incluso a combo, no con personas. Y es su propia mierda que han guardado durante años y no la quieren sacar. Entonces, ¿cómo sacar esto?
Simple, la psicología de lo simple, de lo obvio, simple y obvio. Agarra unos cojines, 5 minutos, con tu teléfono colocas cronometrado y descarga esa rabia ahí en los cojines. Descárgala, descarga, grita y golpea y saca toda esa rabia, saca eso, saca. Métete ahí. Así lo hacen los actores, las actrices, cuando se meten en la emocionalidad y la descargan y están ahí. Es una forma de terapia eso. Entonces, cuando tú te descargas de eso, 5 minutos, date después 2 minutos de silencio. Te acuestas de espalda, ojos cerrados, silencio, nada más de silencio. Y ahí en la rabia pueden salir lágrimas, pueden salir un montón, angustia, tristeza. Y déjate llevar, por eso no controles, saca todo eso, porque estás controlando siempre y lo único que estás haciendo es esparciendo tu veneno que no eres capaz de manejarlo. Entonces, cuando el vaso está lleno ya, hay que vaciarlo por lo menos hasta la mitad, porque si no una gota hace que rebalse. Acá funciona lo mismo, o sea, a veces estamos tan llenos de emocionalidad, de rabia, de ira, de un montón de cosas que una gotita hace que esparzamos el veneno hasta los seres más queridos. Entonces, imagínate, es un cojín. O sea, con un cojín tú puedes hacerlo, puedes sacar eso. 5 minutos al día, por una semana, y date cuenta después cómo vas a andar. Vas a sacar un montón de mierda que estaba ahí guardada, quizás que no tenía que ver con el jefe directamente, que no quiere decir que el jefe sea un gran saco hueá, sí, pero sin querer decir eso, sino que voy a que es una acumulación de jefes en tu vida, porque tú has estado jugando a el sumiso. Entonces, es importante poder sacar eso porque eso te va a dar fuerza y te va a dar tranquilidad. Vas a poder poner límites. Ya tus crisis de pánico van a empezar a disminuir porque te vas a sentir más seguro, vas a tener mayor autoestima, un montón de cosas, sacando ese veneno que está ahí reprimido, que está guardado. Y la rabia en sí no tiene nada de malo, la rabia en sí sirve para poner límites, es una fuerza para poner límites. Lo que pasa es que cuando no ha sido manejado ni entrenado, se vuelve algo tóxico, ¿ya? Pero si es entrenado y manejado adecuadamente, te puede servir para poner límites y para acabar con tus crisis de pánico, para terminar con el miedo y para recuperar tu autoestima. Entonces la rabia es algo re sagrado, es algo súper hermoso, ¿ya? Si es que se sabe trabajar. Si no, bueno, se vuelve contra ti y contra tus seres queridos, y ya, bueno. Pero es importante porque me acordé cuando tú dijiste esto de poner límites. Poner límites. Y Claro. eso me hizo clic porque muchas veces... ¿Ah? Ese es un temazo. Sí, sí, completamente. Igual Entonces, Dale. no, dale. No, es que igual me parece súper interesante eso que dices tú respecto a las emociones, porque muchas veces, bueno, y con respecto a muchas cosas que quizás igual lo había mencionado antes, pero esto como de ponerle, decir la rabia es mala, el miedo es malo, el amor es bueno, la alegría es buena. Todas las emociones cumplen una función específica y va a depender de cómo nosotros las manejemos, el si van a terminar siendo beneficiosas o perjudiciales para nosotros. Las emociones en sí no son malas, ninguna emoción en sí es mala, a no ser que nosotros no las sepamos trabajar y focalizar de una manera adecuada. Entonces, ahí volvemos un poco a esto de cómo yo soy capaz de manejar todos mis sistemas de una manera que me ayuda a adaptarme mejor al mundo y a las circunstancias del mundo. Entonces eso igual está bueno como empezar a comprenderlo quizás, o abrir el espectro, porque uno piensa de repente el amor es bueno, pero el amor no bien llevado de una manera mala genera desastres totales en la vida. Entonces las emociones en sí son inocuas, nosotros le damos la carga, el valor y la función que esa emoción va a tener en nuestra vida, así como muchas otras cosas. Yo quería dar quizás como algún tip igual concreto. A mí me parece que dentro de los procesos de las crisis es importante también aterrizar los pensamientos, porque los pensamientos son los que elevan las reacciones físicas y emocionales. Entonces una manera de aterrizar estos pensamientos irracionales que de repente estoy pensando, pucha, en mi casa nadie, yo no sé, todos me presionan para que yo sea tal persona, para que yo tenga éxito, para que lleve plata a la casa, y toda mi familia está en esto, pero en realidad nadie me quiere realmente, solamente quieren mi plata, no sé, tantas cosas que uno empieza a pensar, o en mi pega, mi jefe aquí, mis colegas acá, hablan mal de mí, etc. Todo ese tipo de pensamientos yo creo que una manera también de bajarlos como a un criterio de realidad más sano es, por ejemplo, escribiendo.
yo puedo escribir una carta a mi jefe, agarrándolo a chuchado a mis compañeros y diciéndole todo con mucha rabia y con todo lo que yo quisiera decir y descargar y sacar todo eso que a mí hipotéticamente me gustaría decirlo. Cuando yo voy bajando eso y después leo esta carta, me doy cuenta que hay cosas que están disparadas, que hay cosas que no se condicen quizás tanto con lo real. Entonces es bueno poder bajar a través muchas veces de la escritura para las personas que tienen facilidad o que les gusta escribir, o incluso a los que no, porque igual la escritura hay que entrenarla como todas las cosas, y poder ir ajustando los criterios de mis pensamientos. Cuando tengo pensamientos que son muy negativos, que están ahí dando vueltas y que son repetitivos y que me vienen ya sea respecto a mí o respecto a los demás, una manera de calmarlos, de bajarlos, de estructurarlos, de encapsularlos para yo poder manejarlos, es a través, por ejemplo, de la escritura. Creo que es una súper buena técnica. Completamente. La escritura ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es como también a indagar, ¿no? Como autoconocerse. La escritura es algo súper potente como para ir para adentro, así como conocerse, como... Por ejemplo, me acuerdo de un ejercicio que aprendí una vez de un sabio ahí, psicólogo, un viejito ya, que él hacía como, mira, si tú escribes con tu mano derecha, pregúntale a tu mente, pregunta a tu inconsciente, decía. Pregúntale a tu inconsciente o también, no sé, pues a tu yo verdadero, como tú quieras llamar, inconsciente como positivo, por darle alguna definición. Entonces, escribía con la mano derecha y dejaba que respondiera este yo interno con la mano izquierda, que es la mano que no es dominante en mí. Y pasan cosas súper interesantes escribiendo de una mano con otra. Es como jugando a pregunta y respuesta. Entonces, las respuestas eran impresionantes, cosas que de repente no estaba consciente y eran como ¡pum! Era como, mira esto, así como... Entonces, lo que dices tú es re valioso. Ya tenemos ahí, por ejemplo, dos cosas que podemos hacer. Uno que era el ejercicio de los cojines, que es súper valioso, y esto también, que es súper valioso, que es escribir. Escribir lo que estoy pensando y analizarlo después, observar lo que estaba pensando y descargar sin censura, porque si yo me censuro me estoy haciendo el weón. Exacto. Si yo me autocensuro, me hago el weón. Entonces no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada si me estoy censurando. Entonces escribo sin censura lo que estoy pensando de tal y tal persona o lo que me pasa a mí, conmigo mismo. Aunque sea irracional. Claro, es como lo que salga ahí en el momento. Y después de eso, observo. Y es un súper buen ejercicio porque eso ayuda como a bajar, ¿no? Es como, mira, con dónde estaba loco en ese momento, mira lo que estaba pensando. Entonces, ayuda mucho eso, es importante. Ahí hay dos claves que son bien importantes para las personas que quieren tomar esto o si queda de registro cuando sobrevivamos a la gran guerra nuclear. El apocalipsis zombie. El apocalipsis zombie, cuando venga aquí algún alienígena y diga, mira, había gente que también pensaba. No eran puros adoradores del dinero. Claro. Bueno, así que, bueno, estamos llegando ya al final. Gracias, Felipe, nuevamente, a las personas que vieron este programa. Esto tiene muchas aristas y nosotros estamos tocando cosas así como... Pero es importante por lo menos conversarlo. Seguramente se nos fueron algunas cosas o se nos fue muchas cosas, cómo abordar, especialmente si lo vemos desde el lado estrictamente clínico, porque claro, hay criterios que ya están determinados por las asociaciones psiquiátricas estadounidenses. Pero esas weas no las vamos a pescar. Puras weas. Entonces, pero está bueno. Igual yo creo que quizá en algún momento pudiéramos profundizar en el por qué uno acumula cierto material inconsciente, por qué uno junta cosas y no las libera, y por qué uno llega a los estados de crisis, porque es un mecanismo de respuesta de nuestro organismo. Hay que entenderlo así, somos organismos vivos que respondemos a las circunstancias que nos van ocurriendo. Entonces, cuando se presenta una crisis hay que entenderlo también como una respuesta de nuestro organismo que nos quiere decir algo, y también está bueno ahí poder quizás analizar cómo, como seres humanos o como sociedad, solemos llegar a ese tipo de situaciones. Sí, sería bueno hablar de la represión, como un análisis sociológico, incluso invitar a un sociólogo, y la represión individual y represión ¿Al social. Mauricio? Po. Sí, pues Mauricio, a ver si aceptan nuestra invitación. Oye, nos vamos con un poco de música también. A ver, un ratito. Está heladito hoy día.
desesperación. El estado me persigue, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. El cielo puede esperar.